Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juanita Nareña y les voy a presentar acerca de esta infección que se llama leishmaniasis. Bueno, primero les voy a presentar un caso clínico. El nombre del caso clínico es leishmaniasis cutánea en un turista alemán después de viajar a Grecia. Es un caso clínico sacado del Journal of Travel Medicine. Y bueno, pues en el caso se especificaba que el destino del turista era Peloponeso, que queda en Grecia, es en la península de Mani, en el sur de Grecia, como pueden ver en el mapa. El propósito del viaje era turismo de alto riesgo y pues yo lo categoricé como alto riesgo porque las actividades que mencionaban era que él hacía hiking y eso es como excursión al aire libre, caminando y pues en zonas rurales, selváticas. Entonces para mí eso es alto riesgo. Y bueno, este es un caso de síndrome cutáneo. Este es el mapa de donde viajó el turista, que fue desde Alemania hasta Grecia, hasta la península de Mani. Bueno, el paciente era hombre de 66 años de edad y no presentaba ningún antecedente médico de inmunodeficiencia ni de terapia inmunosupresora. Y el cuadro clínico que presentaba eran... bueno, no. Primero hay que aclarar que 3 semanas después del regreso del viajero a la ciudad donde él habita, le empezaron a aparecer como unas lesiones y fue donde varios dermatólogos, y estos le enviaron tratamiento tópico con antibióticos, antimicóticos y esteroides, pero las lesiones no se le desaparecían ni se le curaban. Y 3 meses después, todas estas lesiones se expandieron y ahí fue cuando llegó a la clínica donde se reportó este caso. Entonces, lo que se reportó era que habían lesiones en los dos antebrazos y en la pierna derecha. Eran más de 20 lesiones y estas eran papulares y nodulares. También eran indoloras, que es una característica de las lesiones de leishmaniasis. Eran eritematosas y escamosas. Y ahí pues se ve la imagen, es una imagen sacada del caso clínico. Bueno, los exámenes que se le hicieron al paciente fueron varios. Primero, laboratorios rutinarios, que yo me imagino que ahí entra hemograma y no sé qué otros, pero no presentaron alteraciones. En el caso no especificaron cuáles eran estos exámenes. También se le hizo biopsia de las lesiones y se presentaron amastigotes, que es una presentación, un estado en el cual se presenta el parásito. También se le hizo pruebas moleculares como RCP, PCR, perdón, y RFLP, que significa polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Y estas dos pruebas son básicamente para especificar el tipo de especie de leishmania que tenía el paciente. Y era leishmania trópica, Pseudomonas MON 57. Pseudomonas es para diferenciar un cierto grupo de especie. O sea, puede haber diferentes simodemas para una misma especie. También se le hizo inmunofluorescencia, donde se usaron antígenos de promastigote de leishmania trópica y, y los resultados fueron bajos títulos de anticuerpos. Y también, por último, se le hizo inmunoblot o Western blot, que es otra prueba molecular donde usaron antígenos de promastigotes, esta vez de Leishmania infantum, y salió positivo. Pero en el caso especificaron que salió positivo porque hubo una reacción cruzada con antígenos de tuberculosis que tenía el paciente. Bueno, el tratamiento que se le administró al turista fue un tratamiento tópico con ungüento que tenía 15% de paromomicina y 10% de urea. No se le administró tratamiento sistémico con antimoniales ni miltefosina,
porque estos suelen causar muchos efectos secundarios y este tipo de leishmaniasis suele ser autolimitado. Entonces, pues era mejor no arriesgarse a tener esos efectos secundarios. Y 10 semanas después del tratamiento, el paciente se curó, pero quedaron cicatrices hiperpigmentadas, que es muy común en la leishmaniasis. Bueno, en el reporte de caso, en la discusión, hablaron de que la leishmaniasis cutánea es una de las 10 enfermedades cutáneas principales entre los viajeros que vienen de lugares endémicos. Es por esto que si un paciente tiene lesiones características de la leishmaniasis o parecidas y que no se le curan y que además proviene de un lugar endémico para leishmaniasis, obligatoriamente se le tiene que hacer análisis para este parásito. Desde el regreso del viajero hasta el inicio de los síntomas pueden pasar entre 5 y 150 días. Y también explicaron por qué los dermatólogos no sospecharon leishmaniasis y optaron por darle tratamiento tópico con esteroides, antimicóticos y antibióticos. Y es que las lesiones del paciente eran poco frecuentes, o sea, el tipo de lesión, porque no habían úlceras, eran eritematosas y eran escamosas. Y lo raro en este cuadro clínico es que no habían úlceras y además eran escamosas. También la leishmaniasis por leishmaniasis cutánea por leishmania tópica generalmente es autolimitada, por eso es que se recomienda tratamiento tópico. Y además porque el tratamiento sistémico, como ya había dicho antes, tiene muchos efectos secundarios. El tratamiento sistémico solo se recomienda cuando las lesiones son crónicas o se diseminan por varias partes del cuerpo o cuando son desfigurantes, porque más adelante vamos a ver que las lesiones de leishmaniasis pueden desfigurar pues, partes, digamos, de la cara o de las manos. Bueno, la leishmaniasis cutánea es más común en el Viejo Mundo, en Francia, Italia y España. En Grecia no se han reportado muchos casos. Y es más común por Leishmania infantum, no por Leishmania trópica, que Leishmania trópica es más bien menos común en esa zona del mundo. Y también hay que aclarar que Leishmania infantum y también otras especies de leishmaniasis pueden causar tanto leishmaniasis cutánea como leishmaniasis visceral. Y esto depende de los genes polimórficos que tenga la leishmania para ver si puede atacar al organismo para poder producir una leishmania cutánea o una leishmaniasis visceral. Y también depende del sistema inmune del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad ya como tal. Bueno, entonces primero hay que aclarar que la leishmaniasis hace parte de las enfermedades zoonóticas y también es antopinótica. La leishmania es un hemoparásito flagelado, es un protozooario, eh, es un cinetoplástido y es un cinetoplástido ya que como pueden ver en la figura hay una parte, está el núcleo y hay una parte que dice cinetoplasto. El cinetoplasto es una masa de ADN circular extranuclear y esta está vinculada con el flagelo, donde a la vez se le ve, pues origina una membrana ondulante. Entonces, básicamente, así es como se ve el parásito. También tiene otra forma que es la de abajo, que es como redondita, donde el flagelo está retraído.
y también tiene el núcleo de cinetoplástido. Esta forma circular donde el flagelo está retraído se llama amastigote y, y se multiplica intracelularmente. Más adelante lo vamos a ver. Y la forma que tiene el flagelo se llama promastigote y esta se multiplica extracelularmente. El promastigote es la fase infectante del parásito y el amastigote es la fase patógena, la que origina todo el cuadro clínico. Bueno, estos parásitos se multiplican por fisión binaria y aquí y más abajo pueden ver toda la taxonomía del parásito. Bueno, entonces la transmisión de la leishmaniasis se da a través de vectores. Estos vectores son mosquitos. Entonces, en el Nuevo Mundo, en América, la especie es Lutzomia. También se le puede llamar mosca de la arena, polilla, creo que también. La verdad no recuerdo, pero mosca de la arena se le puede llamar así. Y en el Viejo Mundo, en Europa, Asia y África, es de la, se le llama flebotomos. Bueno, entonces estos mosquitos son hematófagos, viven en la copa de los árboles, están en las zonas selváticas, así que la leishmaniasis se da en las zonas más que todo selváticas y estos mosquitos suelen picar entre la tarde y la noche, desde la tarde hasta la noche. Y bueno, los agentes etiológicos, pues, las especies pues, de la leishmaniasis, los que causan la enfermedad, yo les voy a mostrar tres, pero en realidad hay muchísimos. Por los más comunes por esta zona, en Latinoamérica y aquí en Colombia, son Leishmania donovani, Leishmania brasiliensis y Leishmania mexicana. Pero hay muchísimos. Ya hay Leishmania colombianensis, Leishmania panamensis y en el caso clínico, en el reporte que les mostré antes, pues podemos ver que habían otros, Leishmania tropica, Leishmania infantum, pero esos son más comunes en, en Europa, Asia y África. En esta zona son estos tres que están aquí. Bueno, entonces la leishmaniasis está asociada con las regiones tropicales y subtropicales. Aún así, hay muchos casos donde se ha visto la leishmaniasis en zonas urbanas. Eh, Esto se da mucho, o bueno, se daba más que todo antes en las comunidades indígenas porque ellos suelen ingresar a estas zonas selváticas, al igual que los guerrilleros y los secuestrados aquí en Colombia. Eh, Según la OMS, hay se dan entre 700.000 y 1.000.000 de casos al año y 26.000 y 65.000 muertes al año. Y no todos los infectados se enferman. Entonces, no todos los que tengan leishmaniasis van a manifestar cuadro clínico. Y los factores que se ven de riesgo asociados a la leishmaniasis son las condiciones socioeconómicas, porque las malas condiciones de vivienda, el poco saneamiento de hogares y el hacinamiento atrae los vectores, al igual que dormir a la intemperie. Entonces, esto aumenta el riesgo de contraer la leishmaniasis, porque ahí es donde habita el vector. La malnutrición también es un factor de riesgo para esta enfermedad porque disminuye las defensas y normalmente es autolimitada la enfermedad, pero, pero también necesita un soporte terapéutico. Pero si uno se le disminuyen las defensas, los fármacos no le van a ayudar completamente. La movilidad de la población también es un factor de riesgo porque las epidemias se dan más que todo pues, por la migración y el desplazamiento de las personas a lugares donde hay ciclos de transmisión. También los cambios ambientales como la urbanización, la irrupción de explotaciones agrícolas, los asentamientos en zonas selváticas, el cambio climático también es muy importante
como los cambios de temperatura, las precipitaciones, la humedad, porque eso afecta el comportamiento de los vectores. Y también las sequías y las inundaciones promueven a que haya migración de la población. Y como ya vimos antes, también es un factor de riesgo. Y por último, el sistema inmune debilitado, que ya lo expliqué antes con la malnutrición. Bueno, entonces así es como se distribuye mundialmente la leishmaniasis en el 2013. Estos son casos de leishmaniasis cutánea. Como pueden ver, Colombia está en rojo oscuro, entonces tuvo más de 5.000 casos en el 2013. Casos reportados, porque ustedes saben que no todos se reportan. Bueno, esta es la distribución geográfica en el 2012, esta vez de leishmaniasis visceral, y esta es menos frecuente. Y Colombia tuvo menos de 100, eso es bueno. Bueno, ahora les voy a hablar del ciclo de vida del parásito. Entonces, primero, el insecto ingiere sangre del humano, y ahí es cuando inyecta los promastigotes en el humano que estaban en la proboscis del vector, de la mosca. Luego, los promastigotes son fagocitados por los macrófagos. Y en los macrófagos se van a convertir de promastigotes a amastigotes. Y luego se empiezan a multiplicar esos amastigotes dentro del macrófago. Cuando se empiezan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, lisan la célula, el macrófago, y esa lisis, esa ruptura es la que origina los cuadros clínicos. Además, estos macrófagos, pues como ustedes bien saben, están en todo el cuerpo, entonces se puede diseminar muy fácil el parásito por todo el organismo. Luego, ese, ese insecto, otro insecto, vuelve a picar a ese humano e ingiere la sangre junto con macrófagos infectados de amastigotes o amastigotes libres que ya fueron liberados por la ruptura del macrófago. Luego, dentro se van a convertir esos amastigotes en promastigotes en el intestino del insecto y viajan a la proboscis, que es como la parte anterior de la mosca para poder picar, y ahí es donde se guardan los promastigotes para luego picar a otro individuo y así sucesivamente transmitir la infección. Entonces, como había dicho antes, la fase infectante son los promastigotes porque son los que entran al ser humano y lo infectan. Y, y la fase patógena o el estadio diagnóstico son los amastigotes porque son los que originan el cuadro clínico y los que se ven a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces aquí, como pueden ver, están las fotografías vistas a través de un microscopio óptico. Entonces, en la imagen de arriba se pueden ver los amastigotes y son los pequeñitos. Los pequeñitos, esos son los amastigotes. Y en la imagen de abajo se pueden ver los promastigotes, mire que son alargados, se puede ver el flagelo, el núcleo y el cinetoplasto. En la de arriba casi no se puede ver, aún así ahí señalan el cinetoplasto, pero no se puede ver muy bien. Ahora vamos a hablar de los cuadros clínicos que puede tener la leishmaniasis, ya que son varios. Entonces, la más común es la leishmaniasis cutánea, que generalmente en esta zona se da por Leishmania brasiliensis. Entonces, son lesiones que al principio es como una picadura normal de un zancudo, pero empieza a evolucionar lentamente en una úlcera con bordes levantados bien definidos, como ustedes pueden ver en la imagen, en la figura 1. Es una lesión indolora y limpia. Puede causar linfadenopatías y mucho prurito.
Y ese prurito, pues esa picazón, es la que hace que pueda haber infecciones bacterianas, pues porque las manos están sucias y también origina lesiones satélites. En la imagen de arriba se pueden ver lesiones satélites al lado de esa úlcera grande que se ve en el medio. Y la infección bacteriana puede causar necrosis y obviamente ya hace que la lesión no sea limpia y que además se vuelva dolorosa. Puede causar discapacidad grave. Vamos a ver otras fotografías. Em, Origina una cicatriz de por vida, como habíamos dicho en el caso clínico. Y también hay una presentación clínica específica a la que la llaman úlcera del chiclero, que es cuando el mosquito pica en el pabellón auricular y origina toda la lesión en esa zona, como se puede ver en la figura 2. Estas lesiones pueden durar muy poco o mucho. O sea, pueden durar de semanas a meses y hasta años. Obviamente dependiendo del tratamiento y del sistema inmune de la persona. Otro cuadro clínico es la leishmaniasis mucocutánea. Esta se da principalmente por Leishmania brasiliensis y Leishmania mexicana. Entonces aquí se compromete el tabique nasal, la nasofaringe y el paladar. Y generalmente se da por la contigüedad de las picaduras. Digamos, le picó en la nariz y se empieza a originar la lesión ahí. Pero luego esa lesión se va expandiendo a otras zonas, a la nasofaringe, al paladar. Entonces se presenta epistaxis, que es sangrado nasal, prurito nasal. Es una lesión indolora porque sigue siendo leishmaniasis y, y las lesiones pueden ocasionar ruptura del septum o del tabique nasal, como se puede ver en la figura 4. La figura 4 es un reporte de caso de este muchacho que le dio leishmaniasis mucocutánea, pero le pudieron hacer una cirugía de reconstrucción pues de la nariz. Entonces él no quedó así como se ve allí. Y en las comunidades indígenas, este tipo de lesiones la empiezan a llamar pico del oro o nariz de tapir, porque pues se vio mucho en esas comunidades. También se presenta la leishmaniasis cutánea o cutánea difusa o cutánea diseminada. Y esta se da principalmente por leishmania mexicana y también por leishmania brasiliensis, porque se puede ocasionar después de que el tratamiento para la leishmaniasis cutánea no haya funcionado o que este tratamiento haya sido mal administrado, entonces puede haber una recidiva. Y esta recidiva es diseminada. Es poco frecuente y también le da a pacientes con baja respuesta inmune. Y aquí es cuando, como les había explicado en el ciclo de vida, cuando los macrófagos se distribuyen, o sea, los macrófagos infectados se distribuyen por todo el cuerpo, porque ellos tienen la capacidad para poder ir por todo el cuerpo. Y aquí se presentan nódulos móviles, indoloros, que luego se abren y ocasionan úlceras. Como ustedes pueden ver en las figuras del lado derecho, ahí se ven unos nódulos y esos nódulos son los que se abren y forman úlceras. Y obviamente, o sea, son indoloras, pero una vez se infecten, que es lo más probable porque da prurito, generan dolor, entonces dejan de ser indoloras. Bueno, hay que tener en cuenta que la leishmaniasis se puede confundir con muchísimas otras infecciones, tanto la leishmaniasis cutánea como la leishmaniasis mucocutánea. Aquí les puedo presentar algunos diagnósticos diferenciales que se deben hacer para la leishmaniasis cutánea diseminada, que es lepra lepromatosa, que es la figura 7, eso es lepra lepromatosa, esporotricosis, que es una infección micótica, es la figura 8, para coccidioidomicosis, que es otra infección micótica, tuberculosis cutánea
La tuberculosis cutánea se puede ver en la figura 9. También se puede confundir con tumores, entonces hay que descartarlos por úlceras, por micobacterias atípicas, con cromomicosis, que es otra infección por hongos, y lobomicosis. Y hay otras infecciones con las que también se puede confundir la enfermedad. Por eso es que hay que descartar todo. Otro cuadro clínico que se suele presentar y es más común en la población infantil y en los jóvenes es la leishmaniasis visceral o también llamada calazar, que se da más que todo por la especie Leishmania donovani. Esta afecta el hígado, vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Es de lenta progresión y se puede apreciar hepatosplenomegalia progresiva. Como se pueden ver en las imágenes, se puede ver el desplazamiento que se da por la esplenomegalia. En la figura 11 se puede ver eso. Por eso es que los marcan con marcadores a los niños, para ver cómo ha progresado esa inflamación o ese agrandamiento de las vísceras. También se puede presentar linfadenopatías, fiebre intermitente, y por esta fiebre y también por la esplenomegalia se puede confundir con malaria. Entonces ese sería un diagnóstico diferencial. Dolor abdominal, y también debido a que puede afectar la médula ósea, se puede presentar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ahí lo escribí mal. Bueno, el diagnóstico que se debe hacer para la leishmaniasis, primero es tener en cuenta el cuadro clínico, porque con el cuadro clínico ya nos va orientando a qué tipo de exámenes uno tiene que hacer, y la epidemiología, porque si el paciente le dice a uno, yo estuve en tal parte, en una zona selvática o algo así, pues uno ya va dirigiendo el diagnóstico por ese lado. Y es muy importante saber que el diagnóstico se debe corroborar viendo el parásito. O sea, si uno no ve el parásito, no está corroborado el diagnóstico, lo tiene que ver. Entonces, para la leishmaniasis cutánea se debe hacer examen directo. Examen directo es cuando uno lo ve al microscopio óptico. Entonces se puede hacer un raspado o un aspirado. El raspado es cuando la lesión no es tan crónica, y el aspirado es cuando la lesión es más bien crónica. Y si el paciente tiene infección bacteriana, se debe administrar antibiótico antes por un tiempo determinado para poder sacar la muestra. La muestra se puede sacar del borde de la lesión o del centro de la lesión. Y del centro de la lesión, perdón. Y se deben de sacar 3 muestras y verlos al microscopio las 3 muestras. También se puede hacer biopsia, y la biopsia se da cuando el examen directo da negativo 3 veces para dar las 3 muestras. Es decir, como 9 muestras no tienen que dar negativo. El cultivo se da cuando el examen directo da negativo 3 veces, cuando la biopsia no es conclusiva, y también se debe hacer cuando hay una falla en los tratamientos que se le está administrando al paciente. La leishmaniasis, el diagnóstico para la leishmaniasis mucocutánea se da por exámenes serológicos donde se ven anticuerpos, específicamente inmunoglobulina G, y se puede hacer inmunofluorescencia y la prueba de ELISA. También se le puede hacer biopsia muconasal y la prueba de Montenegro. La prueba de Montenegro, como dice ahí, es complementaria, pero no diagnostica la enfermedad. La prueba de Montenegro es una intradermorreacción, es parecida a la prueba de tuberculina que se le hace a un paciente al que se le sospecha tuberculosis.
Entonces, es, es una, se le aplica intradérmicamente extractos parasitarios de leishmania para ver cómo es la reacción que tiene en la piel. Y dependiendo de esa reacción, ahí es cuando se puede saber si el paciente tiene o no tiene leishmaniasis. Para la leishmaniasis mucocutánea, aquí en Colombia es obligatorio tres pruebas. La inmunofluorescencia, la biopsia muconasal y la prueba Montenegro. Siempre se deben de hacer las tres para una leishmaniasis mucocutánea. Y por último, el diagnóstico para la leishmaniasis visceral también es un examen directo, pero esta vez, como se afecta el vaso, el hígado, la médula ósea y los ganglios, se debe hacer por un aspirado de vaso. Aún así, pues estas son las opciones, examen directo y se ha aspirado de vaso. De igual manera, no se recomienda mucho porque hay riesgo de hemorragias, entonces ya no se suele hacer eso. Y también se puede hacer aspirado a médula ósea. También se le puede hacer la reacción de Montenegro, la prueba de Montenegro, la que ya había explicado, pero lo malo de esta es que no distingue infecciones anteriores con las actuales, porque la reacción va a dar con respecto a la inmunidad que tiene el paciente. Y pues si ya le había dado antes el parásito, va a seguir reaccionando. Aún así, es útil para el seguimiento del paciente una vez se le haya dado el tratamiento. También se le puede hacer por serología, que es lo más común aquí en Colombia, ya que el examen directo, como había dicho, es riesgoso. Entonces se le hace por inmunofluorescencia y ELISA, donde se pueden ver inmunoglobulinas G, tiene un 90% de sensibilidad. Aún así, tiene una reacción cruzada con la enfermedad de Chagas, que también es un parásito de este tipo, cinetoplástido. Y encontré en la literatura que la inmunofluorescencia da negativa en pacientes con VIH. Entonces se tendría que hacer otro examen a este tipo de pacientes. Como pueden ver en las imágenes, se ven abajo promastigotes de leishmania y en la figura de arriba es la reacción que se da con la prueba de Montenegro después de 72 horas. Entonces, si ven la ronchita, esa es la reacción. Bueno, el tratamiento, para administrar el tratamiento para la leishmaniasis, hay muchos tipos de tratamiento y todo depende de ciertas condiciones. Entonces, hay que tener en cuenta las formas clínicas, porque el tratamiento es diferente para una leishmaniasis cutánea o para una leishmaniasis mucocutánea o difusa o visceral. La región geográfica, ya que dependiendo de la zona donde uno esté o donde haya viajado la persona, es que se diferencian las especies. La resistencia a antimoniales, ya que es un tipo de tratamiento que tiene la leishmaniasis y si es resistente a antimoniales, pues no se le puede administrar ese tipo de tratamiento. Los antecedentes médicos, ya que el paciente puede tener inmunodepresión o puede tener problemas cardíacos, renales y el tratamiento, varios de los tratamientos son tóxicos para estos órganos, entonces por eso es importante saber los antecedentes médicos. También para la cutánea hay que evaluar el tipo de lesión, porque la lesión, o sea, la lesión puede ser muy, muy, muy grave o no tan grave y eso cambia el tipo de tratamiento. También el riesgo de recidivas, si el paciente tiene riesgo a tener recidivas, digamos un paciente inmunocomprometido, el tratamiento también se le cambia porque tiene mucho riesgo a tener, digamos, leishmaniasis cutánea difusa. La respuesta inmune, eso va dentro de los antecedentes médicos. La disponibilidad de los medicamentos que haya en la zona.
Hay condiciones específicas donde también puede variar el tratamiento, que sería el embarazo y la lactancia, porque, porque los medicamentos de primera elección tienen muchos efectos secundarios y podrían afectar el embarazo. Además, el tratamiento tiene que ser supervisado, como ya lo hemos venido diciendo, porque, porque el tratamiento, pues los fármacos de primera elección son tóxicos para el corazón, por eso es que se le hace electrocardiograma, tóxico para el páncreas, por eso se le hacen pruebas de amilasas y lipasas para el riñón, por eso se le tiene que revisar la creatinina constantemente y también para el hígado. También por eso se le hacen pruebas de alaninotransferasa y aspartato transferasa para ver claro el funcionamiento de todos estos órganos. Bueno, ahora sí vamos ya al tratamiento como tal. El tratamiento hay de primera elección y de segunda elección. Los de primera elección son los antimoniales pentavalentes, que están el estivogluconato de sodio y el N-metilglucamina. Estos son los que les venía diciendo que tienen los efectos secundarios más drásticos porque afectan el riñón, el páncreas, el hígado, el corazón y por eso es que se tiene que dar un tratamiento supervisado. Los dos, se puede elegir cualquiera de los dos. El médico lo elige dependiendo de la disponibilidad del medicamento, pero los dos básicamente trabajan casi igual. Entonces, para la forma cutánea se puede dar intramuscular o intravenosa, se tiene que dar diario durante 20 días. Para la leishmaniasis mucosa se tiene que dar intravenosa o intramuscular durante 28 días todos los días. Y para la leishmaniasis visceral se debe dar intravenosa o intramuscular durante 28 días diario, también, al igual que la mucosa. Y los tratamientos de segunda elección que se dan ya para los pacientes que sean resistentes a los antimoniales o para los que tengan problemas asociados a los órganos que ya vimos que se ven afectados debido a los antimoniales. Entonces están los antiprotozoarios, que está isetionato de pentamidina y miltefosina. Entonces, el isetionato de pentamidina se da intramuscular y cada 3 días. La duración depende del tipo de leishmaniasis que tenga. La miltefosina se da vía oral durante 28 días y se puede dar, dependiendo del peso, cada 24 horas, 12 u 8 horas, dependiendo del peso del paciente. Y otro tratamiento de segunda elección con antimicóticos está en la anfotericina B, que solo se da en casos de leishmaniasis mucosa y visceral. Se da vía intravenosa todos los días durante 30 a 45 días. Obviamente también depende del cuadro clínico que tenga el paciente. Aún así hay que aclarar que este antimicótico es nefrotóxico y hepatotóxico, entonces hay que tener cuidado a qué tipo de paciente se le está administrando. Ahora, por último, el control y prevención de la leishmaniasis. Entonces, primero, el control de vectores, porque si controlamos los vectores, se puede interrumpir el ciclo de transmisión de la enfermedad. ¿Y cómo se puede controlar? Con repelentes, insecticidas con acción residual, toldillos, y a los toldillos también se les suele impregnar insecticidas. Segundo, el diagnóstico temprano, porque previene la progresión de la enfermedad, la muerte y también la propagación hacia el resto de la comunidad. También la vigilancia de la enfermedad, es decir, nosotros como personal de la salud debemos de notificar los casos que tengan leishmaniasis
para poder adoptar medidas rápidas en caso de que haya una epidemia, cuando se incremente en el número de casos. Y por último, educar las comunidades. Listo, muchas gracias.